Ahora recibimos, como ocurre cada semana, y lo hacemos con mucha alegría, a la economista, docente, investigadora, querida amiga, Gabriela Mordecki, pone la mañana en camino. Buen día y bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Che, Gabriela, nosotros recuerdo que la semana pasada, un poco a propósito de una preocupación que exhibía, según trascendidos periodísticos, el Banco Central, en el entendido de que había acuerdos entre trabajadores y empresarios que Mm. estaban por encima de la pauta del gobierno y que esos acontecimientos pudiesen determinar una incidencia alta en la suba de la inflación, ¿verdad? Vos creo resumirlo así, y si lo resumo mal, vos me explicás, vos me decías que en efecto la inflación se había escapado del rango meta, pero que lucía exagerado sugerir o sostener que era por esos acuerdos entre, es decir, porque algunos trabajadores ganan mejor salario. Ese era un tema. Y el otro tema, el aumento de la tasa de interés como herramienta para contener el proceso inflacionario, creo resumirlo también, vos entendías, vos y también otras voces de la academia, que era un instrumento no adecuado para ese problema. Primero, lo Mm. que acabo de decir, ¿lo dije bien? ¿Lo sinteticé bien? Sí, 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 correcto. Bien. En ese contexto, me parece que nos queda, Aramos dijo el mosquito, te queda como función de divulgación docente a través de nuestro programa. Primero, en efecto, confirmar datos del INE, el Instituto de Estadística, así lo dicen, que la inflación está en una, digamos, corriente ascendente, que está por fuera del rango meta, es decir, lo que el gobierno había pronosticado, aunque implique llover sobre mojado, recordar que estas siempre son malas noticias. Y segundo, en todo caso, si querés, bueno, ¿qué cosas explica la inflación? Pero en este contexto, ¿cuáles deberían ser las herramientas para contenerla primero y tender a bajarla después? Bueno, tenés la mesa servida, Gabriela. Sí, bueno, profundizando un poco lo que habíamos como comentado la vez pasada, capaz que volver a mirar un poco qué es la inflación, cómo la medimos, qué la impulsa, y por lo tanto, o sea, para uno pensar en qué política económica es la adecuada para resolver un problema, causas y, como tú bien decías, llevar adelante una política que combata el problema identificado, ¿no? Porque si yo digo, o sea, voy a combatir este problema, pero no es el que me está generando la inflación, entonces puedo tener un efecto incluso contrario al que estoy buscando, ¿no? Este, pero también hay que ver cuál es la caja de herramientas con las que cuenta la institución monetaria, que es la que en este momento está llevando adelante políticas, digamos, para combatir la inflación. Entonces, comenzando, bueno, como verdad todos sabemos, porque bueno, hemos vivido en un país con alta inflación desde hace, no sé, 60 años, por lo menos, ¿no? O sea, es un tema bien importante que preocupa, por supuesto, sobre todo a trabajadores y pasivos, que son los que recibimos directamente el efecto de la inflación, ¿no? ¿Por qué? Digamos, si los precios aumentan y todos tenemos un incremento inmediato del mismo tamaño, digamos, no nos va a preocupar. Sin embargo, este fenómeno de la indexación, que es así, digamos, como se le llama, hay que un precio acompaña a otro, en el sentido de que los salarios acompañan siempre a los precios, es uno de las causas de que la inflación, digamos, se reproduce a sí misma, ¿no? Porque siempre traemos los aumentos del pasado y los reproducimos hacia adelante. Claro, me van a decir otras voces, si no hacemos esto, perdemos poder de compra. Es verdad también. Entonces, es una ecuación bien compleja, y entonces para resolver este problema, bueno, a veces hay que mirar a otras. Esta es una de las causas de la inflación, y también muchas veces
por eso se intenta actuar, ¿no? El gobierno intenta actuar con las pautas que establece, fijando el acuerdo sobre, digamos, el promedio o el medio del rango meta que tú mencionabas, o la proyección que pusieron en la rendición de cuentas, o, digamos, un valor menor al que estamos viendo, porque de esa forma, digamos, no traemos todo lo del pasado, pero bueno, en realidad, como además siempre está el riesgo de que la inflación sea más alta, los convenios muchas veces incluyen lo que se le llaman las cláusulas gatillo, ¿verdad? O luego que pasa el periodo, se da el aumento por la diferencia. A veces sí, a veces no, ¿no? Eso depende de los convenios, pero muchas veces eso también se incluye. Entonces, digamos, esa es como una forma de mirar y una de las causas. También, como habíamos comentado la vez pasada, digamos, el incremento salarial puede también pensarse que genera como un aumento de la demanda, y eso también puede potencialmente presionar a la inflación. Sin embargo, digamos, en el momento actual, y eso también lo comentábamos, no parece ser el aumento de la demanda una de las causas que está por detrás de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque hubo caída del salario real el año pasado y nuevamente. Tenemos menos cantidad de gente empleada, por lo tanto la masa salarial, ¿no? Si uno multiplica salario por personas que perciben ingresos, también ha caído. Por lo tanto, por ahí no hay presiones. Otra forma de analizar, y aquí capaz que vamos hacia algo que no habíamos comentado, es mirar a la inflación, digamos, descomponer el fenómeno inflacionario con distintas medidas, digamos. Una medida que es bastante popular, y, digamos, incluso hay muchos bancos centrales que realizan y publican la inflación subyacente o la inflación tendencial. No es el caso del Banco Central del Uruguay, donde cada analista hace su propia descomposición de la inflación entre esto que digo, inflación tendencial o inflación subyacente, y, digamos, el resto como el residuo, ¿no? Que lo que uno hace es eliminar los precios volátiles, digamos, los que varían por cuestiones estacionales, como frutas y verduras, también a veces la carne, que también tiene, bueno, una variación que afecta muchas veces la inflación. También eliminar los precios administrados, tarifas sobre todo, que pueden estar, digamos, impulsando artificialmente o para arriba o para abajo la inflación, digamos, por factores extraordinarios. Entonces, si eliminamos todo eso, ahí obtenemos esto que se llama inflación subyacente o tendencial. Core inflation es la palabra en inglés que se usa para definirla. Y si lo miramos, o sea, bastante por abajo de la inflación global, o sea que sí habían fenómenos, sobre todo de precios administrados, ¿no? Con los aumentos que hubo en las tarifas, etcétera, que hacían que esta inflación fuera menor que la global. Sin embargo, ahora ese fenómeno, inclusive eliminando el aumento fuerte que tuvieron las verduras y otras, y la carne, que también la eliminamos, la inflación tendencial está prácticamente al mismo nivel que la inflación subyacente. O sea, no es el problema que tenemos por detrás. Entonces vamos a otra descomposición distinta, que es mirarlos con otra cabeza, digamos, dividir los precios entre los que se llaman los precios transables y los no transables. O sea,
¿dónde se forman esos precios? O sea, hay factores tanto de costo, sobre todo de costo y de demanda, que afectan diferencialmente a los distintos precios. Entonces, cuando uno mira así, quedan sobre todo todos los servicios personales, la salud, la educación, el ocio, los espectáculos, digamos, no sé, precio de una cantidad de cosas que están incluidas en el IPC, esos son no transables. ¿Por qué? Bueno, porque su precio tiene que ver con costos nacionales, son cosas que no las podemos importar, ni tampoco las exportamos, o bueno, si se hace es como algo muy, muy marginal, no va a afectar la entrada del precio, digamos, perdón, el precio de la entrada a un espectáculo. Bueno, capaz que ahora que hay como esta cosa más internacional de que vienen muchos, pero en general se adaptan a la escala local y a la demanda local. No se fijan acorde a cuánto cuesta en Argentina un espectáculo, cuánto cuesta en Uruguay o cuánto cuesta en Brasil, digamos. Por mencionar una cosa, ¿no? Pero bueno, la educación sobre todo, o los servicios personales, ¿no? El que viene a arreglarme, no sé, el cerrajero, el que me arregla la computadora, el celular, esos son servicios personales. Esos son no transables. Y luego tenemos una cantidad de productos y sobre todo bienes transables que los ponemos como en otra categoría, donde ahí están todos los productos que importamos, todos los que exportamos o que tienen una potencial competencia de importados en el mercado internacional. Entonces, ahí, por supuesto, el dólar es un factor bien importante, donde, además, digamos, de otros elementos, como, bueno, el aumento internacional de los precios de las materias primas, algo que está sucediendo. Entonces, cuando lo abrimos así, ahí sí vemos que son los precios transables los que están impulsando al alza los precios generales. Y si miramos qué es lo que le pasa a la inflación en el mundo, vemos que todos los países están muy preocupados. Por ejemplo, Estados Unidos, la inflación ahora en octubre estuvo por encima del 6%, lo cual para Estados Unidos es un número altísimo, porque la inflación normalmente está en el 2%, inclusive a veces por debajo. Países como Brasil, que habían tenido inflaciones muy, muy bajas durante el 2020, están ahora con una inflación muy elevada también. Y bueno, o sea, el fenómeno del incremento de los precios de las materias primas, problemas que hemos escuchado sobre el transporte internacional y cómo esto ha encarecido también la llegada de productos a todo el mundo, es un fenómeno, digamos, que difícil que nosotros lo vayamos a combatir aumentando la tasa de política monetaria. Si ese es el fenómeno, bueno, hay que buscar, es un problema de oferta, no de demanda, además. No sé si más o menos... No sí. Luce, digamos, suficiente o del todo eficiente. ¿Qué podría hacer una autoridad económica o monetaria de un país para contener el proceso inflacionario? Mucho más en un país de dimensiones tan pequeñas, por distintas razones, tan dependientes de lo que ocurre fuera. Sí, bueno, evidentemente que la autoridad monetaria no tiene herramientas para hacer frente a estos otros problemas que tienen que ver con cuestiones más de logística o de, por ejemplo, bajar aranceles, digamos, en forma circunstancial. Capaz que algo de lo que habíamos hablado la otra vez de la baja del arancel externo común y la medida unilateral de Brasil, en parte tiene como, ¿no? Cuando en la justificación aparecen estos
este fenómeno como, bueno, nosotros precisamos bajar para mirar este problema en particular y de esta forma abaratar de alguna forma digamos, los precios, porque bueno, esa es otra medida que tenemos, ¿no? Después hay otro riesgo que es intentar, ¿no? Que sí con la política monetaria puede afectar, que es que baje el tipo de cambio. Sin embargo, apreciar la moneda en Uruguay tiene otros efectos que digamos que pueden ser muy, sobre todo, ¿no? Sobre el turismo, por ejemplo, ¿no? Que es otro tema que tenemos ahí, ¿no? Van a venir turistas, no van a venir, ¿qué van a gastar, no van a gastar? ¿No? Porque, bueno, por supuesto, el tipo de cambio es como se traduce el precio de una moneda con la otra. Entonces, si todavía apreciamos nuestra moneda de forma, digamos, que baje y eso impacte en los precios, eso tiene un efecto, digamos, directo sobre la competitividad y nos encarecemos frente a nuestros vecinos, socios comerciales, etc. Entonces, es una situación bien compleja, pero que hay que buscar la solución tal vez por otro lado o el camino, digamos, y no ir hacia la herramienta tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque además en Uruguay en particular, la tasa de política monetaria afecta solo como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Los precios en pesos y al costo, al dinero que se presta en pesos, sino en dólares, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema también que hay que prestarle atención. Respecto a otra faceta también de este mismo problema, que el Banco Central además también lo mira, son lo que se llaman las expectativas, porque dentro es otro factor que afecta también a la inflación. ¿Cuánto esperamos que sea la inflación? ¿Por qué? Porque, bueno, muchos ajustes se dan por la inflación esperada, no por la inflación actual. Si yo espero que la inflación sea menor en el futuro cercano, bueno, voy a tener una disposición a ajustar capaz que menos los precios. Sin embargo, si eso no es así, nada, voy a seguir el pasado o incluso aumentándolos más si yo espero que los precios sean incluso más elevados, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la credibilidad es importante, ¿verdad? En qué es lo que la meta que el gobierno se plantea y la preocupación, digamos, de que, digamos, por eso también se hacen encuestas para ver qué es lo que piensan. Por un lado, hay como dos encuestas sobre los precios. Está la encuesta que mencionamos siempre, ¿no? La encuesta de expectativas, que es entre analistas, pero también hay una encuesta que hace unos meses empezaron a publicar en la web, que es de empresarios. Y digamos que la encuesta de empresarios da una inflación inclusive más alta que la de los analistas. Y el Banco Central además tiene una meta en la cual dentro de unos meses va a bajar el techo. Ahora estamos entre 3 y 7 y en unos meses va a ser de 3 a 6. Entonces, o sea, lo que mira el Banco Central es decir, bueno, ¿qué es lo que piensan? ¿Va a ir convergiendo? En realidad siempre las encuestas están como por encima de el techo, digamos, lo que se proyecta siempre es superior al techo del rango meta, ¿no? Entonces, esto, bueno, porque esto después se incluye en los contratos salariales, pero también esto afecta después los ajustes automáticos, ¿no? Del precio de los alquileres, ¿verdad? Donde todo está indexado al IPC.
Todo va aumentando. Hay cosas que son como automáticas, ¿no? Si lo tenemos ahí o fijado en UIs, ¿no? La UI se ajusta con la inflación. Entonces eso también es una máquina que está siempre por detrás, protegiendo, digamos, por ejemplo, en el caso de los alquileres, al arrendatario y, no, perdón, al dueño del, Claro. ¿no? del inmueble. Igual, bueno, el ajuste es en algunos casos cada 6 meses, en otros una vez por año, pero digamos que eso hace que la inflación siempre siga como una máquina ahí por detrás y que las herramientas que hay son difíciles. Bueno, hay otros, ¿no? Por ejemplo, miremos hacia Argentina, que tiene un problema de inflación mucho más grave que Uruguay, ¿no? Porque bueno, está ya por el 50%, ¿no? Acá en Uruguay estamos en el 8%, ellos están en el 50%, y culpan, ¿no? Listas de precios y poner precios máximos, etcétera. Esa es una política que en general aquí también muchas veces, ¿no? Hubo acuerdos de empresarios para no aumentar los precios y esas políticas funcionan, si es que funcionan por unos meses, o sea, sirven si simplemente si uno sabe que es un fenómeno meramente circunstancial para no trasladar esa inflación hacia adelante, pero en general, luego que ese acuerdo termina, los precios aumentan todo lo que no habían aumentado. Entonces, es un fenómeno que es, digamos, es algo que políticamente es costoso, porque exige, ¿verdad?, muchas negociaciones, pero luego digamos, no es efectivo. Y en otro caso, en muchos casos, puede producir la falta del producto o la generación de mercados negros. Esa es otra cuestión que si uno prohíbe, no sé, el aumento del precio de determinado bien, bueno, ese bien simplemente se deja de vender y si lo querés conseguir, tenés que ir por la puerta de atrás. Hoy en día yo creo que hay como otros controles, digamos, que hacen que eso no sea tan fácil, ¿verdad? El que aparezca mercado negro para la carne o para otro tipo de productos, pero digamos que ese es un efecto también, digamos, de la congelación, ¿no? Porque alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no congelamos los precios? ¿Por qué no establecemos que tal precio no, bueno, no es una política que en general funcione? Después Pero también, no funciona acá y no funciona en ningún sitio, ¿verdad? no, eso no ha funcionado, o sea, se hay, digamos, muchas veces cuando los gobiernos se sienten como muy presionados, van hacia ese tipo de políticas, generan, por eso digo, primero problemas, digamos, dentro de la sociedad, ¿no? Porque enfrentan, ¿verdad?, a los empresarios y a los consumidores, digamos, ¿no? Como en esos roles, como poniendo los buenos y los malos, pero digamos, no tienen como, a veces lo que logran es como contener la inflación contenida por unos meses, muchos productos, como yo decía, desaparecen de las góndolas, y luego que digamos, se termina el acuerdo, todo explota, y a veces es peor que antes, ¿no? O sea, porque la causa subyacente de la inflación, o sea, la causa que estaba generando, es, nada, es un fenómeno difícil, o sea, el gobierno, o sea, ¿qué podríamos sacar de esto como conclusión? La inflación es un problema para nuestras economías que no lo hemos logrado resolver. Si bien nos manejamos con inflaciones muchísimo más bajas que en el pasado, igualmente es una inflación que está ahí por encima del 7%, 8% ahora, pero digamos en promedio estamos por ahí.
entre 7 y 8, y nada, eso es un tema que es difícil de resolver para una economía pequeña y abierta como Uruguay, y además muy dolarizada, donde el efecto de la política monetaria es muy relativo, ¿no? Entonces, otro tipo de políticas, a veces complementarias, pueden ayudar. Igualmente hay que tener cuidado porque, no, a veces, ¿no? Bien. Ahora se hablaba de otras cosas que, bueno, nada, siempre la creatividad a veces tampoco digo, inventar cosas, no es, hay que ir por esto de recuperar la credibilidad, trabajar sobre las expectativas, eso sí es un tema importante, pero bueno, nada. Gaby, Eh, a mí me parece lo dejamos para otro día porque ya estamos recontrapasados de tiempo, pero sí, hay un asunto que, bueno, pará, y en todo este análisis, y a propósito del aumento de la inflación, no hemos dicho, creo que lo dijimos la vez pasada, que no subieron casi artificialmente, pero bueno, es otra discusión, no subieron los combustibles, ¿no? Que todo indica que iban a subir. O, sí, quiero sí, decir, que sí, se sí, hubiese transformado en otro elemento que empuje al alza, parece ser claro. Hay, exacto, hay, un aspecto, hay un aspecto sobre la inflación, pero repito que es para otra vez. dale, A mí me resulta contradictorio, porque que suban los precios, por supuesto, cualquiera puede entender que es una mala noticia, y mucha más a los de ingresos fijos, ¿verdad? Lo que ganan siempre, todos los meses, la misma jubilación o el mismo salario. Sin embargo, a veces la inflación sube por lo que se llama eh, calentamiento de la economía y alta demanda. Uno puede suponer, si la gente está sí, demandando mucho, es porque tiene más dinero, porque tiene más avidez, porque está teniendo una calidad de vida, estoy cortando a grosso modo lo estoy diciendo, no estoy cortando grueso, la está pasando mejor. Sin embargo, eso que parece ser una buena noticia, puede tener la contracara de la mala noticia de la inflación. Y cuando la economía está planchada, cuando la gente está muerta de hambre, cuando no tiene laburo, cuando no tiene plata, cuando no tiene expectativas, cuando su calidad y hasta su dignidad a veces cae por el piso, no sube la inflación porque estamos todos muertos de hambre. Quiero decir, sí. lo estoy groseriando, ¿verdad? Me gustaría, como esos dos extremos, cómo dialogan en la vida, no solo en Uruguay, sino en otros países, me gustaría que alguna vez lo charlemos. ¿Puede ser? Bueno, dale, dale, claro, claro. Dale. Bueno, te mando un beso grande y cariñoso y Vale, saludos a tu nieto. chao, chao, hasta luego.